octavo día de la lectura del Evangelio de San Lucas. Las discípulas del Maestro. Después de esto, iba por los pueblos y las aldeas predicando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había curado de espíritus malignos y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales lo asistían con sus bienes. Parábola de la siembra. Un día se reunió en torno a Jesús mucha gente que había venido de los pueblos. Él les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves se las comieron. Otra parte cayó en el pedregal y después de nacer se secó por falta de humedad. Otra cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y se ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, nació y dio fruto. El 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué hablar en parábolas? Sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Él les dijo: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Explicación de la parábola de la siembra. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de Dios de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre el pedregal son los que oyen la palabra y la aceptan con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el momento de la prueba se vuelven atrás. La semilla que cayó entre zarzas son los que la escuchan, pero luego se ahogan en las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a la madurez. Y la que cayó en tierra buena son los que escuchan la palabra con corazón bueno y generoso, la conservan y por su constancia dan fruto. Luz que ilumina. Nadie enciende una lámpara y la oculta en una vasija o la pone debajo de la cama. La pone en un candelabro para que entre la luz y la vean. Porque nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido. Y pues en claro, miren bien cómo escuchan, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún lo que cree que tiene. La madre y los hermanos de Jesús. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero no podían acercarse a él porque había mucha gente. Se le anunciaron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla. Y se adentraron en el lago. Mientras navegaban se durmió y cayó sobre el lago tal torbellino que la barca se inundaba y corría peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Él se levantó, increpó al viento y a las olas que cesaron y se hizo la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está su fe? Llenos de miedo y de admiración se decían: ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua y le obedecen? Curación del endemoniado de Gerasa. Llegaron a la región de los Gerasenos, frente a Galilea. Al desembarcar, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo andaba desnudo y no vivía en ninguna casa sino en el cementerio. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se postró ante él diciendo a voces: déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. En ese
es que Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces se había apoderado de él, y entonces lo ataba con cadena y con grillos, pero rompían las ataduras y el demonio lo arrastraba a la despoblado. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no los mandara volver al abismo. Había una gran piara de cerdos paciendo en el monte, y le suplicaron que les permitiera entrar en ellos. Él lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó al lago por un precipicio y se ahogó. Viendo los pastores lo ocurrido, huyeron y lo contaron en el pueblo y en los caseríos. La gente fue a ver lo que había sucedido, y al llegar encontraron al hombre del que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Los que habían visto cómo había sido liberado el endemoniado lo contaban. Y toda la gente de la comarca de los Gerasenos rogó a Jesús que se fuera de allí porque estaban llenos de miedo. Él subió a la barca y regresó. Por su parte, el hombre de quien habían salido los demonios le pidió que lo dejara ir con él. Pero Jesús, despidiéndose, diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y él se fue publicando por todo el pueblo lo que Jesús había hecho con él. Curación de la hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Al volver Jesús, la gente lo recibió con alegría, pues todos estaban esperándolo. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Se echó a sus pies y le rogó que fuera a su casa, porque su hija única, de 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba, la gente lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado en médicos toda su fortuna sin que ninguno pudiera curarla, se acercó por detrás, tocó la orla de su manto e inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro dijo: Maestro, es la gente que te rodea y te apretuja. Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que de mí ha salido una fuerza. La mujer, al verse descubierta, se acercó toda temblorosa, se postró a los pies y contó ante todo el pueblo por qué lo había tocado y cómo se había curado instantáneamente. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegó uno de casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Pero Jesús, al oírlo, dijo: no temas, basta que tengas fe y se curará. Al llegar a la casa solo dejó entrar con él a Pedro y a Juan, a Santiago y a los padres de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: no lloren, porque no está muerta, está dormida. Y se reían de él porque sabían que estaba muerta. Él la tomó de la mano y dijo: niña, despierta. La niña recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a que le dieran de comer, y los padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido.